Comenzaremos en unos minutos. Daremos oportunidad de que más personas entren al evento. Todas las preguntas que lleguen a tener en algún momento, hay un chat, entonces si pueden ir agregando las preguntas al chat para ir apoyándolas a responder y responderlas. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Raúl Domínguez. Soy ingeniero de aplicaciones de Ion Latam. Nosotros representamos a Pulse, una compañía de antenas. Y hoy estaremos viendo el webinar de antenas a la medida, Fluidant, la tecnología Fluidant y LDS. Vamos a esperar unos minutos más a que terminen de conectarse y comenzamos. Muy bien, comenzaremos. Este va a ser el webinar de antenas a la medida, Fluidant LDS. Empecemos con las antenas. ¿Dónde vemos las antenas normalmente? Las vemos en todos los artículos que ya son portátiles, por muchos wearables. Cada vez hay más desafío en los wearables porque son más pequeños, más complejos y que en la conectividad. Vemos todo lo que es Smart Home, las bocinas inteligentes, refrigeradores inteligentes, set-top boxes, todo se está conectando ya. En la automotriz, antes veíamos que había muy poco wireless, cada vez hay más. Ahorita ya el carro se convierte en un hub de tecnología wireless. Y con Pulse tenemos muchos productos que son off the shelf, es decir, que ya tenemos las antenas diseñadas, números de parte específicos para cada tecnología. Tenemos desde antenas para wireless charger, NFCs, antenas cerámicas, antenas patch, antenas flexibles, muchas. Entre las cosas que cubre Pulse, tenemos la tecnología LDS y Fluidant que vamos a ver hoy en específico. Tenemos la tecnología flexible, los Flex Patch antenas, que esta es una antena flexible con pegamento que se pega dentro del producto. Tenemos la posibilidad de hacer que es este pedazo de antena que es un metal moldeado específicamente para que se acople a la necesidad. Tenemos NFCs y otros. En cuanto a las categorías, podemos hablar de las soluciones que son embebidas. Tenemos todas las antenas que van en el PCB, que se soldan. Tenemos el que van dentro del dispositivo, pero no van soldadas al PCB. Estas van normalmente con un conector, casi siempre es UFL. Y tenemos de diferentes, ¿no? De las tecnologías
tanto Wi-Fi, Bluetooth, 900 MHz, LTE, GNSS. Hay otras que se llaman in-building o DAS. Estas antenas se utilizan... ¿Se escucha bien? Sí. Estas antenas se utilizan para meter las señales a los edificios. En Estados Unidos es por norma que debe haber muy buena señal dentro de los edificios para los first responders, quienes son bomberos, policía, servicios médicos. Como todos ellos deben de tener una comunicación sin falla, es requerimiento que los edificios metan sus señales, bueno, las señales que hay afuera, hablando de LTE, 900 MHz, bandas de radio de policía, al edificio. Entonces se usan unos repetidores y se necesitan este tipo de antenas. Son las antenas que precisamente van afuera, a la intemperie. Tenemos desde este tipo de antenas que se llaman radom. Son blancas, largas, son las que se utilizan en las estaciones como de Sigfox. Por ejemplo, las estaciones de Sigfox utilizan antenas Pulse. Tenemos antenas Yagi más direccionales. Tenemos las antenas para todos los equipos de radio y otras opciones. Aquí es en la sección, digamos, de donde está mi cursor hacia la derecha. Se ve medio extraño. En estas antenas no son generalmente outdoor, son externals. Hay algunas que están clasificadas IP, pero son las que se ven comúnmente en los routers, en los modems. Tenemos antenas vehiculares, que son obviamente para intemperie, y pueden tener una o varias bandas, como vemos aquí. Por ejemplo, esta antena se usa en las patrullas de Nueva York. Este tipo de antena la utilizan los taxis también en Nueva York. Y tenemos muchas opciones. Dependiendo de qué señales necesiten, se arma la antena o se usa una ya disponible. Y tenemos los ensambles de cables, tanto estos que son para una antena especial que se llama NMO, como si necesitan un pigtail de SMA a UFL o necesitan otros conectores, también pues los hace. Ahora sí, pasemos a lo que es Fluidant. ¿Qué es Fluidant? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. El video no. Ok. Este es un ejemplo de Fluidant, es un video en donde nos dice cómo funciona, ¿no? Es imprimir con tinta sobre las superficies. Lo que ayuda es que sea prototipos de alta rapidez, igual a producción, porque solo es el tooling de software. Hay que hacer un pequeño, pero lo que permite es un prototipado muy, muy rápido. Esto permite tener un ramp-up muy rápido en cuanto a producción. Vamos a ver todo esto: impresión, secado y prueba en menos de 30 minutos. Entonces, les voy a pasar al final de la presentación los links donde pueden ver ya con sonido los videos en YouTube. ¿Cuáles son las ventajas de Fluidant? La ventaja es Fluidant permite una integración debido a que te permite ya hacer una antena en 3D. No estás limitado a tener que poner una antena en un lugar específico, reservar el espacio para la antena. De las antenas que vimos, sobre todo las que son embedded, si se fijan, necesitan un espacio específico, necesitas un tamaño de board porque se utiliza el plano de tierra como parte de la antena. Otra ventaja, no tenemos limitación de los plásticos a usar o del material. Con Fluidant se puede imprimir en diferentes plásticos. Los comunes ABS, se puede imprimir en vidrio, se puede imprimir en cerámica, incluso en metal. Claro que es nada más como tiene que ser considerado dentro del diseño de la radiación.
Si queremos que la antena esté solamente en el metal, pues no va a radiar, ¿no? Porque una vez que pongamos la impresión sobre puro metal, pues el metal se va a comer toda la señal. Sin embargo, si tenemos algo de metal en el camino, es posible considerarlo y pasar sobre él. Es decir, no tiene que ser la misma superficie por donde pasa la tinta. Puede ser que en este espacio tengamos plástico, aquí tengamos acrílico, aquí tengamos cerámica y tenemos que diseñar la antena. La antena puede estar sobre todas esas superficies y no importa que cambie de uno a otro material. En operaciones que nos permite tener un ramp-up muy rápido, como veían, desde la impresión, el secado y la prueba toma 30 minutos. El proceso de producción es muy, muy corto, considerando de que el tooling es solo para sostener la pieza en la máquina. Es el diseño de la antena y después es la programación. Entonces, es un proceso que se puede hacer muy rápido. Logística sencilla. Se puede tener un ambiente amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque no requiere el plating, el plating de las antenas o de cualquier metal, hasta los PCBs. Ustedes saben que lleva muchos químicos y eso incluye cosas no amigables para el medio ambiente. Y dependiendo del volumen, hay un ahorro. En cuanto al desarrollo, nos ayuda a un prototipado muy rápido. Una vez que se tiene el diseño de la antena, se puede probar el mismo día, se puede hacer una prueba el mismo día. De lo contrario, con otro tipo de antenas, tienes que esperar a que se haga el tooling para poder hacer la prueba de la primera antena. Se pueden tener todas las antenas en uno solo. Es decir, si mi dispositivo tiene comunicación celular, tiene GPS y tiene Wi-Fi, todo el diseño se hace complementario y se imprimen todas las antenas de una sola vez. Entonces yo puedo tener 3, 4, 5 antenas en una cara de mi plástico o en diferentes y se hace todo en el mismo ciclo. Otra de las ventajas del desarrollo es que todos los procesos se hacen bajo el mismo techo. Las capacidades que tiene Fluidant es desde ser en partes simples. Tengo una parte de un case en donde va a ir la antena. Se puede hacer en partes ya integradas. Por ejemplo, este tiene ya integradas bocinas. Es un módulo que me dan y yo ahí imprimo, puede ser tanto solo la antena como conexiones. La ventaja que tiene Fluidant es que también puede ser conexiones eléctricas. Entonces, muchas veces ya que estoy utilizando para hacer mi antena, puedo ocupar y decir, bueno, ¿sabes qué? También quiero que esta bocina que instale aquí, hacerle la conexión y llevarla hacia el otro lado de la conexión para solo con unos pines tocar y tener conexión completa. Esto es lo que les mencionaba, hacer conexiones. En este ejemplo vemos que viene el plástico y cambia el PCB y hace la conexión directa. Es posible hacerlo con Fluidant. Se puede imprimir en vidrio. Trazos conductivos para la industria automotriz, está calificado para ello. Los trazos conductivos, vamos a ver este ejemplo del video un poco más adelante. Pero aquí tenemos LEDs, tenemos una pila y solo con Fluidant se hacen las conexiones a los LEDs. Se puede imprimir en cerámica, se pueden hacer via holes, es decir, de un lado al otro tener conexión. Se puede tener ensambles con cables. Como ven, es muy, muy versátil la tecnología. Unas ventajas es podemos imprimir en materiales que son con alta permeabilidad electromagnética. Esto es que no nos disipan tanto o absorben, en este caso, las ondas electromagnéticas. Y comparar con el plástico que se tiene que usar con el 10, material mucho más permeable, lo cual nos permite tener una reducción de tamaño. Entonces, si compramos estas dos antenas, hacen lo mismo, son 2x2 MIMO, Wi-Fi, y no es el tamaño de reducción. ¿Por qué? Porque este tamaño es la señal. Y por lo mismo, si tuviéramos del mismo tamaño la antena, podríamos tener hasta un 3x3. Entonces, eso nos permite tener antenas más pequeñas.
Tenemos diferentes tipos de tintas, tintas de plata, de carbón, dieléctricos especiales para poder hacer este tipo de cruces en donde uno no se sobrepone al otro. Entonces, supongamos que queremos hacer una conexión eléctrica que tiene que ir a lo largo del plástico, lo hacemos con un tipo de tinta y luego queremos imprimir la antena que es de plata, se puede hacer con diferentes tipos de tinta. Ya lo habíamos visto, se puede imprimir en diferentes tipos de sustratos, incluyendo plástico, metales, vidrio y otros materiales flexibles. Vamos a ver un ejemplo de cómo es la impresión en 3D. Pues ahí vimos cómo fue la impresión de una antena, cómo iba de un lado al otro. Y eso que nos permite, pues en un espacio más pequeño de la pieza, tener una antena mucho de este largo. Desdóblenlo y vean cuál es el tamaño que necesitaríamos. O si habláramos de las flex antenas, donde nada más las antenas planas que podemos tener de un lado, pues no podríamos tener las conexiones del otro, ni el añadido del otro lado. ¿Cómo es el diagrama flujo, ¿no? de la antena? Bueno, ustedes proveen, en su aplicación ustedes tienen su case o donde quieren que se imprima la antena. Se diseña una fixtura para agarrar esa pieza en la máquina. Se prepara y se diseña la antena. De eso se encarga Pulse. Pulse se dedica a antenas. Ellos diseñan la antena. Ya que está el diseño, se exporta, se programa en la máquina, se transfiere, se manufactura la fixtura y se imprime. Entonces, recibimos los plásticos, pasan la prueba de inspección de calidad. Si es necesario hacerles un tratamiento de térmico, se hace, se imprime, se vuelve a checar la calidad, se seca, se hace la prueba de RF, se hace un visual check, se marca como parte buena, se empaca y se envía. Ese es el diagrama flujo. Si se fijan, es bastante lineal. Tenemos la parte de diseño, donde ustedes proveen el diseño 3D. Pulse provee la parte del diseño, obviamente el 3D, las necesidades de las antenas. Y ya que se hace una prueba y ya después es muy lineal, o sea, es programación. Esa es la ventaja del Fluidant, es programación. En cuanto a las especificaciones del Fluidant, tenemos que una sola línea puede tener cerca de 0.4 milímetros, con una tolerancia de más o menos 1. Esto es usando el grosor, usando 4 gotas por milímetro. Tenemos un grosor de 0.03 a 0.04. Sin embargo, es posible aumentarlo a 80 micrómetros, aumentando la cantidad de gotas por milímetro. La tolerancia del sustrato, del eje del sustrato es de más o menos 0.15 milímetros para imprimir el patrón. El minimum gap, este es importante, que debe haber entre dos líneas paralelas, es de 0.4 milímetros. Es decir, no podemos usar esta tecnología para las antenas millimeter wave, que requieren líneas más pequeñas y más juntas, pero sí para todas las demás que tenemos ahorita, ¿no? Todas las demás tecnologías que tenemos ahorita disponibles. El radio recomendado del sustrato, o sea, de su parte plástica, es de mínimo de 0.6 milímetros si queremos que se imprima en el eje. Si es menor a esto, no se va a poder hacer una impresión continua, se tendría que pensar ya en una vía. Esta es la temperatura de secado del Silver Ink.
de 105 a 115 grados, toma 25 minutos para el secado. La temperatura máxima 200 grados. Es una tinta especial y es probada y aprobada por Pulse, porque se va a encontrar que hay varios tipos de tintas, ¿no? Pero siempre Pulse lo que pone es ya ha sido probado y aprobado y puesto en diferentes validaciones para asegurar que el producto es lo que ustedes necesitan. Vamos a ver el ejemplo que les mencionaba, que no solo sirve para antenas, sino para cualquier trazo conductivo. Lo primero es la preparación del sustrato. Hacen los dobleces, es un acrílico común y corriente. En paralelo se está diseñando cómo va a ser lo que se va a imprimir y se pasa a la impresión. Entonces vemos cómo la máquina está haciendo la impresión con la tinta. Para ciertas cosas tenemos la facilidad de que se podría pegar el producto eléctrico y con el puro Fluidant se hacen las conexiones. Entonces ya se probó, ya tenemos los LEDs y se hace el diseño. Vean cómo imprime, no se alcanza a ver mucho, pero toca los LEDs y hace las conexiones eléctricas. De ahí pasamos al área de secado, que vimos que era 25 minutos. Ahí está la temperatura. Se pasa, se seca. Este es un prototipo, obviamente. Se ensambla. Y ya tenemos todo funcional. Entonces, no solo para antenas, sino para expandir para muchas posibilidades donde dices, cada vez me piden más, me piden un wearable que tenga una bocina en este lado, pero poner el cable es muy difícil. Se puede hasta considerar eso, ¿no? Ustedes se montan el dispositivo, tienen la bocina, el micrófono, el LED, y con Fluidant se diseña y se llega a hacer la conexión por medio del plástico. Vamos a ver una comparativa con LDS. LDS es Laser Direct Structuring. Ahorita vamos a explicar la tecnología. Pero, ¿cuáles son ventajas y desventajas? Bueno, con Fluidant tenemos una amplia gama de resinas disponibles, además del plástico. Podemos usar cerámica, metal, vidrio. Con LDS, las opciones son limitadas, porque tienen que ser resinas especiales que pueden manejarse con la tecnología LDS. En la rapidez, con Fluidant, todo el proceso es en casa, entonces el prototipado es muy rápido, el proceso todo es bajo el mismo techo, en la misma fábrica, y se puede hacer todo la iteración en 1 hora. Con el LDS, el platinado, usualmente se usa un outsourcing precisamente por lo de los químicos, porque Pulse se dedica a hacer las antenas, pero todo lo que es químicos lo tienen en una planta separada y la mayoría de las veces es un outsourcing. Sin embargo, en el performance, las pruebas, si se fijan, este es LDS y este es Fluidant, este es Sheet Metal. Entonces, es muy semejante lo que tenemos de respuesta entre las tres. Es la misma antena con las diferentes tecnologías. El resultado es muy, muy parecido. Costo. El costo por parte y un punto de inflexión en donde debido al tooling que necesita el LDS, y con Fluidant es más barato porque el tooling es simplemente la textura que agarra la pieza y lo demás es programación, entonces es mucho más barato. Sin embargo, aproximadamente ¿por qué? Porque el costo de hacer ya una parte por procesos masivos, como inyectar plástico, hacer el LDS y hacer el platinado, es más rápido para muchas partes. Entonces empieza a bajar el costo. Entonces, ¿qué me conviene? Pues depende de qué es lo que estamos haciendo. En cuanto al ambiente, la ventaja del Fluidant es que no necesita nada de químicos. Con el LDS sí requiere.
en la distancia o el tamaño del trazo. Fluidant, estas son las características que tiene. El 10, como si puede tener una línea más delgada y menos grosor, es por eso que se puede utilizar para millimeter wave, es decir, para antenas más chiquitas, donde se requiere más precisión, dadas las propiedades de radiación. Cuando vemos la diferencia en cuanto a los procesos, con el 10 hay que hacer el molding, ya sea que el cliente lo haga o lo haga Pulse. Esto es porque el plástico es especial y es muy importante la calidad del moldeo, por lo cual muchas veces también lo hace Pulse. Con Fluidant normalmente ya recibe las piezas. Aquí se hace la etapa de lasering al plástico, después se tiene que platinar. Ya que está platinado, se hace la prueba de RF, se checa calidad y se envía. Eso tomaría 3 días, puesto que el plating tarda. Ahora, si vemos el proceso para Fluidant, se hace el tratamiento de plasma, se imprime, se seca, se prueba y se revisa la calidad y se envía. Entonces, 3 días contra 1 hora. Las diferencias es que esto lo puedes hacer masivo, puedes estar hablando de, ok, se hizo en 3 días, pero hice charolas de miles y va saliendo como de manera lineal. Por eso es que a partir de 50,000 unidades se ve el punto de inflexión. Sin embargo, se tiene la capacidad para tener producción anual hasta de 1 millón de antenas con Fluidant. Vamos a ver otro pequeño video para que vean cómo se imprime de ambos lados en un plástico. Como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí pueden ver cómo se está haciendo el proceso, sea la antena. Vemos que va con la curvatura hacia los laterales, haciendo por todo el eje lateral la impresión. Se tiene que cambiar de fixtura y se imprime la parte de adentro. Ahí es donde ya podríamos tener vías o conectar. Como pueden ver la impresión, ahí lo que están mostrando es la precisión de que puede ir por toda la orilla sin ningún problema. Entonces la presión que se tiene es muy, muy alta. Casos de éxito. Tenemos varios casos de éxito. Como se fijan, son empresas conocidas que usan la tecnología. ¿Por qué? Porque hay productos específicos donde son complicados tener antenas normales y se usan de este tipo. Ahora pasemos a la tecnología LDS. ¿Qué es el LDS? Structuring. ¿Qué significa el LDS? El LDS lo que hace es, tenemos un plástico especial. En ese vemos dónde queremos la antena, suponiendo el caso de Fluidant, ¿no? Dónde va a pasar la tinta. En ese caso lo que se hace es, se trata con un láser especial, toda esa parte del plástico, cambia la estructura para poder retener el platinado. Entonces, una vez que se hizo el lasereado, se puede pasar a platinar y el metal se va a adherir ahí donde se le dijo que se adhiriera, en ningún otro lado. Eso es láser de structuring. ¿Por qué? Porque vemos igual que cada vez hay más formas 3D, necesitas más acceso, dispositivos cada vez más pequeños, más delgados, necesitas tener más libertad para los diseños industriales. Siempre es la eterna pugna entre el ingeniero mecánico y el eléctrico. ¿Por qué? Porque el eléctrico dice, bueno, yo necesito espacio para poner mis circuitos. Hablando de antena, pues yo necesito espacio para poner mis antenas. Y el mecánico, oye, yo quiero que se vea bonito, que se vea más funcional, que llame más la atención para que lo compren. Cada vez vemos más formas redondeadas. Ya tiene muchísimo que no se ve un teléfono celular que tenga ángulos rectos. Casi siempre ya son redondeados. Cada vez se requiere que tenga un mejor performance de RF porque cada vez hay más IoT
Y si tú tienes una antena de pobre diseño, cuando estás compitiendo por potencias con todos los dispositivos que están alrededor, vas a tener menos conectividad. Entonces, lo que necesitas es tener un muy buen diseño de RF y eso nos lleva a irnos por diferentes soluciones. Otras cosas que son apreciadas pues, es la flexibilidad durante los proyectos. Pulse trabaja de mano en mano con los clientes, tanto con los ingenieros mecánicos como con los eléctricos. Se tienen juntas conjuntas, se va avanzando a través del proyecto para obtener lo que el cliente quiere. Se puede hacer la integración en partes mecánicas, que antes no se hacía. Digamos que para prototipado el tooling no es tan caro. Si comparan con cualquier tooling para parte mecánica, es básicamente eso. Pulse, para este tipo de proyectos normalmente no cobra cargos extra, a no ser de que se extienda mucho el proyecto por cambios al cliente. Básicamente los costos de tooling de una parte mecánica son los que verían acá. ¿Qué vemos? Estas son tipos de antenas hechas con LDS. Tenemos mucha flexibilidad. Hay versiones de quick versioning. Para esto se utilizan los moldes soft para partes mecánicas, que son no tan tardados y son más baratos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una parte mecánica. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de L10, no solo hablamos de lo que va impreso en metal, estamos hablando de toda la parte plástica. Entonces hay que considerar toda la parte plástica. Por eso se trabaja en conjunto con el cliente. Ya cuando está congelada, digamos, la parte mecánica, se hace un freeze en el proyecto y ya se puede mandar a hacer el hard tooling, que nos va a aguantar para 200,000 unidades, 300,000 unidades, dependiendo de la calidad del tooling. Pero esto es igual que en cualquier molde mecánico. ¿Qué nos permite? Tenemos el State of the Art LDS. Tenemos handsets, tenemos tablets, tenemos laptops, tenemos dispositivos wearables en los cuales se está implementando. Tenemos ejemplo de los relojes para comunicación que ya tienen información específica, donde en un reloj no tienes espacio para tener tus antenas. Entonces, en una de las partes mecánicas que sostienen el reloj, digamos, ahora sí que la oblea, se diseña para que sea la antena. Entonces, tenemos, esto es muy importante, un cost-effective antena para soluciones acústicas. El 10 no es tan caro. Ya se puede ver debajo del $1 y en decenas de centavos el producto terminado. Entonces, después del tooling, que es lo más caro en el 10, pero como es en cualquier componente mecánico, ya la antena viene saliendo barata. ¿Cuál es la ventaja? Podemos tener multibanda de antenas con componentes SMT. Ahorita vemos una específica de ella, pero podemos tener en un solo empaque médico varias antenas. Entonces, este es un celular. Me imagino que sí lo identificaron, que es un case bueno, es un plástico interno de celular. Y tenemos antenas Bluetooth, tenemos antenas Wi-Fi, tenemos antenas de LTE, tenemos antenas de GNSS. Y toda esta maquinaria en su conjunto habilita un mayor potencial para los diseños. Evolución. Tenemos pinturas, posibilidad de pintar la parte L10, tanto que sea nada más para la diferencia. Este es puro protector. ¿Por qué le dicen nada más protector? Porque se alcanzaría a ver la antena, ¿no? El relieve de la antena. Tenemos la posibilidad de tener antenas L10 con ensambles. Esta es una antena para unas MacBook.
Se puede instalar componentes, estos son componentes de tuning. Si se fijan, están instalados directamente sobre el plástico, sobre el LDS. Entonces, si es necesario, dadas las restricciones de diseño, es posible tener esta instalación de materiales. Y se puede hacer desde partes chiquitas, como estas, como largas para una laptop. Entonces, ustedes ven el tamaño de una laptop, pues no es muy larga, ¿no? Entonces, se puede hacer hasta para esos tamaños. Esta es la maquinaria que se usa. Y sobre todo acá, lo que quería presentarles es los pasos, ¿no? La inspección, cuando ya sea que lo haga Pulse o que venga de un tercero, normalmente lo hace Pulse precisamente por los estándares de calidad necesarios en ese plástico. Aún así se hace la inspección, se hacen las medidas, se hace el lasering, se checa el lasering, se envía el lasering, se va a platinar, se hace el chequeo visual del lasering, se mide el grosor para ver que cumpla con las especificaciones, se hace las mediciones de RF y se pinta. Este es el proceso en pintura. Si alcanzan a ver, aquí se alcanza a ver el relieve de las antenas. Este es un tipo de pintura protectora. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos las partes de L10 platinadas. Se pone la pintura base, se seca, como en todo proceso de pinturas, se pule, por así decirlo. Se pone así el color, se seca, se imprime si es necesario que tenga letras, se seca, se pone la pintura, el protector UV, porque si es cosmético, van a necesitar que tenga la pintura un protector UV, si no se lo va a comer, y se seca. Entonces, todo esto, ¿qué nos habilita? Bueno, tener un producto, como dijimos, pinturas protectoras y cosméticas. Casi todo este proceso de pintura se hace con en otra compañía especializada en pintura. La ventaja es de que en el mismo parque industrial, entonces solo está a unos minutos de diferencia de las plantas de Pulse, lo cual permite que todo sea, ahora sí que la logística optimizada y no se ven costos añadidos. Se pueden tener, una vez que ya está el diseño, se pueden tener las muestras de 7 a 9 días, a diferencia de Freehand, que puede ser en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque hay que hacer el tooling launch. El tooling es lo que más tarda. Los toolings para los plásticos es lo que más tarda. Y en simultáneo se va haciendo el fixture para el lasering, lo que va a detener la parte de plástico y la programación. Se hace el lasering un day, el platinado de las muestras es en 1 o 2 días. Y cuando hay que hacer pequeñas modificaciones del pattern, como ya está hecho el fixture del plástico, pues nomás tomaría un par de días. Tenemos disponibles guidelines para aquel que esté interesado, vea cuáles son los guidelines para utilizar LDS, en donde hablamos de los materiales recomendados y tipos de platinado, tips para tener un diseño competitivo, cuáles son los métodos de contacto con las LDS antenas, porque muchos dicen, bueno, ya tengo mi antena en ¿cómo lo conecto al PCB? Bueno, nosotros tenemos tanto las terminales y las sugerencias. Hay algunas veces que le vamos a decir, ¿sabes qué? Te conviene tener y montarle un cable a la parte plástica, y otras veces va a ser, oye, ponemos unos pins en el PCB que cuando ensambles van a hacer contacto con tu antena y vas a tener la conexión eléctrica. Diseños de recomendaciones para RF, y ahí se enfatiza, ¿no?, la importancia de hacerle la ingeniería concurrente, es decir, tanto Pulse como el cliente estar juntas, porque el tooling es muy, muy importante aquí. Es un tooling mecánico, es caro, y lo que queremos es ahorrar tanto al cliente y tener un diseño óptimo. Este es un ejemplo de una antena
LTE de 7 bandas. El tamaño es muy compacto. Si ven, el tamaño es de 50 por 18. Si buscan una antena de chip antena o una flex antena, bueno, la chip antena es más pequeña, pero te va a decir, si requiero de menos un PCB de 80 milímetros. Ahí es donde está el giveaway, ¿no? O sea, sí, podemos tener un chip antena muy chiquito, pero siempre vamos a requerir la parte del PCB, que es la parte del ground, que nos va a complementar la antena. En cambio, con este tipo de antenas ya tenemos, como podemos utilizar más superficie, los sintonizamos. Su aplicación es LTE, 2G, 3G. Estos LTE 700 y 2.6 GHz que no son comunes, también los cubre. Entonces, aquí en México no tenemos de estos, pero también es un ejemplo de lo que se puede hacer. Multiantena, como les dije, tener LTE 2.4, GNSS, puede ser 2.4 MIMO para tener 4 antenas ahí. Entonces, todo eso es posible utilizando esta tecnología y hace que sea más amigable para el diseño. Los componentes SMT. Esta es la parte en general que se ve y el zoom-in que se le da para ver que se pueden montar los componentes en la parte plástica. ¿Por qué? Porque si hay restricciones de espacio, como siempre hay en los diseños complejos, se puede utilizar esto para dar una solución. Nos hablan de posibilidades sin fin. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en cuanto a platinado, tenemos oro, tenemos níquel, tenemos plata. Cada vez hay más materiales LDS. En general, el material LDS es más frágil que un ABS común. Sin embargo, siguen saliendo cada vez más materiales. Hay colores, si estoy ahí disponibles. Se puede hacer overmolding, se puede hacer through holes, se puede tener pinturas de apariencia, pinturas activas, pinturas de protector. Lo que sí se recomienda es que estas pinturas no tengan componentes metálicos porque entonces nos darían traste con toda la frecuencia. Les hablé de las Immersion Silver. La más común es la Immersion Gold, como vieron en la que tenía los componentes SMT. ¿Cuál es la ventaja del Immersion Silver? Es un costo 30% más. No tiene material terroso. Es menos susceptible al cracking, a romperse. Y reemplaza al oro. Entonces, dependiendo de cuáles son sus usos, nosotros les ayudamos a definir cuál es el plating mejor. Tenemos copper níquel, sin embargo el níquel no es tan amigable con el medio ambiente, por eso son las opciones, ¿no?, que tenemos. Cobre níquel oro, solo cobre níquel o Immersion Silver. ¿Cuál es el proceso? Igual, se inspecciona, se hace el lasering, se checa el lasering, se mide, se hace el patinaje, se checa tanto visual como el grosor, se mide y se va a pintura. En cuanto a los materiales, ya empieza a haber unos que son más robustos a los impactos. Tenemos uno que, si dices, quiero que tenga menos pérdidas, tenemos plásticos que son resistentes a las temperaturas más altas, alta permeabilidad, flame retardant, con colores. Nada más que es un poco más difícil, ¿no? Entonces, tenemos opciones de plásticos. Es más limitado porque tiene que ser aprobado para el 10. Sin embargo, dependiendo del uso, sí podemos recomendar uno u otro. Opción de que tengan cables ensamblados. Entonces, ustedes ya recibirían, por ejemplo, esta parte completa que se ensambla y se conecta. El tipo de platinaje de esta es níquel oro. Es terminación en oro. Y ya va con el cable soldado. Importante remarcar, Pulse tiene más de 30 años de experiencia en el ensamblado de cables. Entonces sabemos cómo hacer bien las cosas para que duren y que no tenga pérdidas. Hablamos de las pinturas
protectoras. Normalmente consisten en una o dos capas de pintura. Si se requiere, se puede poner esta pintura protectora de UV. Y pasamos a las que son Visual Paints. Por ejemplo, aquí abajo hay una antena del 10. Pues si se fijan, ya es una pintura acabado piano. No se nota la antena. ¿Por qué? Porque es una pintura más gruesa y le da un look que se requiere. Igual, esto se hizo también con Pulse. Se le puso el printing. Porque entonces ustedes no tienen que preocuparse por esa parte. Todo puede hacerlo Pulse. En esta, obviamente, sí tiene la capa UV protectora porque ya es una terminación visual. Tooling. Se hace el soft tooling en dos semanas. Para el hard tooling toma 3 semanas. La verificación toma 1 semana. La verdad son tiempos bastante rápidos porque ya la ventaja es casi todos los toolings ahorita ya se hacen en China. Todos los toolings para plásticos. Y el LDS se hace en China. Entonces, Pulse puede hacer la revisión del tooling. Cosa muy importante. Para todos los que producen, bueno, están en México, producen su tooling en China, saben que es un dolor de cabeza y el tooling no tarda 3 semanas. Termina tardando 3 meses porque lo envían, hay errores, hay que regresarlo, las negociaciones de que sí estaba así, no estaba así. La ventaja de que sea ya para ellos local, digamos, para donde va a ser el proceso, es que pueden tener una inspección completa del tooling. ¿Cómo es el proceso? Se prepara el jig, es decir, la textura, como le llaman en producción, para detener la pieza. Se prepara el programa láser, se programa la máquina, se hace el lasering, toma 30 segundos por pieza. El plating dura nada más aproximadamente 1.5 días en la inmersión del plating para que se pegue todo el material. Se hace la prueba de RF. Si no va con pintura, se empaca, bueno, se verifica y se marca y se envía. Si lleva pintura, bueno, pasa el proceso de pintura, que toma aproximadamente 2 días, por eso del secado. Se hace la prueba de RF para ver que no haya ningún problema y se empaca y se envía. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? El 10, bajo costo para muchas unidades. Fluidant es un bajo costo para pocas unidades. Oye, ¿cuánto me costaría Fluidant, no? Porque suena muy bonito, pero ¿qué me cuesta? ¿$10, $15, $20? Hemos visto casos de una antena sencilla de LTE que está en el rango de los $2, poco menos de $2. Entonces, en ese precio puede llegar a salir una antena custom. No nos van a despelucar. Es muy competitiva la tecnología y dada las facilidades y la optimización que nos permite, es una buena opción. Les presento a lo que es Ion Latam. Bueno, nosotros cubrimos México y Latinoamérica, la zona andina. Tenemos oficinas en Guadalajara, en Juárez, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Colombia. Tenemos nuestro equipo, nuestro Inside Sales Teams, con Paulina Fernández, Luisa Chávez, Ana Nungaray. Nuestros account managers, Aranza Garza, Alberto Sánchez, Elsa Cuadras, Pedro Caso, José García, que se acaba de incorporar con nosotros en la zona andina. Y el equipo de soporte, mis compañeros ingenieros de aplicaciones, Marvin Govinden, que nos puede ayudar mucho con la parte de potencia e iluminación. Adair, que nos ayuda en wireless, también en reguladores y se está especializando en sensores. Y su servidor Raúl Domínguez, que les puede ayudar con todo lo que es wireless, antenas, módulos. Ahora sí, pasemos a preguntas. Los componentes que ponen directo a las antenas no utilizan soldadura. ¿Cómo se fijan? Ok.
suponiendo las que eran como para las que vimos en esta diapositiva. Regreso. Esta diapositiva se solda. O sea, tienes el platinado, es un metal, y se hace una soldadura puntual para poner esos componentes. Para el 10, lo que se hace es normalmente se pega el componente al plástico y con el L10 se llega y se hace la conexión eléctrica. Digo, con el Fluidant se hace la conexión eléctrica. Tenemos otra pregunta. Comparación en cuanto a costo de Fluidant y L10 contra antenas comerciales. Ahí es ver caso por caso. Cuando son diseños muy complicados es cuando empiezan a ver L10. Pero también si dices, oye, sé que voy a tener una producción de 50,000 o más unidades y voy a tener 1, 2, 3, 4 antenas en mi diseño, ahí conviene mucho ver el 10 contra las opciones comerciales, o sea, las antenas ya de fábrica, porque el proceso va a ser casi el mismo. Solo va a ser un poco más de tooling en cuanto al diseño de las antenas, pero a la hora de producción es casi lo mismo platinar una antena que platinar 5. Entonces, es muy competitivo cuando se trata de muchas antenas. Y para Fluidant, estamos hablando entre 15 y 20,000 antenas, es cuando es competitivo contra antenas comerciales. El costo de Fluidant versus tinta conductiva, ese tendríamos que ver qué caso, porque hay diferentes tintas para diferentes cosas. Si nos puedes enviar por correo cuál es exactamente lo que te interesaría revisar. Para prototipo, Pulse vende la tinta. Pulse te vende tanto las máquinas, si es necesario, o sea, la ha vendido a grandes compañías que dicen, ok, ¿sabes qué? Si me interesa, Pulse pone el diseño y vende las máquinas y la tinta. Para prototipado no vende la tinta. Con Fluidant también se puede hacer antenas con cables igual que con el 10. Sí hay un caso, pero no es tan común. Normalmente el tipo de uso es diferente. Si fuera necesario, se revisa, se ve cómo se sostendría, pero sí, o sea, en dado caso que fuera necesario, sí, pero no es lo óptimo. El rango de Víctor Pineda, rango de temperatura de operación, ¿te refieres en campo? ¿Cuál es la temperatura de operación? Es rango estándar. Simplemente para el 10 hay que confirmar las bajas temperaturas. Podemos revisar tu proyecto en específico para ver qué utilizar. Ok. Tanto para Fluidant como el 10 no hay riesgo de que se desprenda la antena del plástico. En el 10 no. En Fluidant si queda la antena expuesta y no hay una pintura que proteja, como con cualquier parte, por así decir, plástica o resina, te la puedes llevar. Entonces, si tú agarras y le das un llegue con algo, una superficie dura, ¿la puedes dañar? Sí, la puedes dañar como cualquier cosa mecánica. Que se desprenda por vibración solita, hasta ahorita no ha habido ningún caso. Es suficientemente robusto. Si se fijan, se utiliza mucho en telefonía celular y las caídas que sufre el teléfono celular son muchas. En el ámbito automotriz, donde se encuentra el motor, las temperaturas son muy elevadas. Esta propuesta tiene buen rendimiento. No sé de una tecnología que se haya usado para el compartimento automotriz, para el compartimento de motor. Tenemos dos tipos de grados para automotriz en donde va el motor. 125 grados y 105 grados. Hay unos materiales que sí aguantan en el 10 esa temperatura. Seguramente tendría que ser un L10 con materiales optimizados para alta temperatura, pero revisamos el caso. Si es yo sé, dependiendo si es
va cerca del motor o va en las fuse box, es dependiendo la temperatura. Tendríamos que revisar, ahora sí que la opción completa. Sí hay unas opciones de plásticos que aguantan más temperatura, pero necesitamos validarlo. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias por atender el 10. Este webinar se va a quedar en la página. Ok, Cristian nos responde, sí, por ejemplo, en el cofre, sí, ahí es 125. Tendríamos que validar el proyecto. Si nos puedes mandar por correo qué tipo de antena sería, porque además tener una antena en cofre es, a no ser de que no va a radiar hacia afuera, tendríamos que ver el uso, pero sí lo revisamos con gusto. u-blox tiene plantas con clasificación y calificación automotriz, entonces sin problemas lo revisamos. Como les comentaba, el webinar va a estar en la página de ionlatam.com. Ahí se guardan casi todos nuestros webinars. Van a poder acceder a él cuando tengan dudas, si quieren recordar algo. Y pueden comunicarse conmigo o con cualquiera de los files para dudas específicas que tengan. Muchas gracias.